tal, amigo? Bienvenido a un episodio más de Lógico y Crítico. Mi nombre, recuérdalo, es Darío Moreno y también visítanos en nuestras redes sociales. Me encuentras en Facebook como Darío Moreno, en Twitter como Darío-Humor y en la página vality.com.mx. Muchos de los temas que aquí tratamos también se publican en estas redes sociales o incluso en el sitio web. Por si quisieras más información, ahí con mucho gusto lo puedes encontrar. Temas de hoy. Primero, una iniciativa que se presenta a Cámara de Diputados sobre un eventual impuesto. Recuerdan que en episodios pasados platicábamos que aparentemente no se tenía ahí en la mira imponer nuevos impuestos o subir las tasas de los impuestos actuales. Pues al final no, ni se crea un nuevo impuesto ni se aumentan los existentes, pero dentro del impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, un impuesto que quizá lo ubican más porque es el impuesto que grava a las gasolinas, a los combustibles en general. Ahora va a tener un nuevo gravamen respecto a las plataformas digitales. Llámese Netflix, llámese Amazon Prime, llámese Disney Plus, todas estas plataformas que existen y por medio de las cuales podemos ver películas, escuchar música como Spotify, bueno, todas estas plataformas ya existentes y por todos conocidos. Presumiblemente se va a crear un impuesto del cual ahora vamos a platicar y vamos a analizar las repercusiones que esto puede tener. Y en la segunda parte del podcast, también un tema interesante, recordar que en México en el mes de abril máximo tenemos para presentar las declaraciones de personas físicas. Iniciando el mes, el SAT realizó un anuncio, un señalamiento en el cual se ampliaba el término hasta el mes de mayo. Digamos que ahí pues nos ayuda, estamos un poco más tranquilos. Sin embargo, obviamente muchos contribuyentes decidieron hacer su declaración desde el 1 de abril, por lo cual, y en el tiempo estimado de las devoluciones automáticas, que es de 10 días, independientemente que en este mes de abril cayó la Semana Santa, más o menos sí, después de los 10 días, muchos ya tienen su devolución automática. Entonces vamos a platicar cuáles podrían ser los motivos por los cuales tú ya presentaste tu declaración el 1 de abril o los primeros de este mes y aún no ves reflejado este saldo en tu cuenta bancaria. Vamos a empezar con el primer tema que, reitero, tiene que ver con esta iniciativa que presenta el grupo parlamentario del partido Morena, en el cual se pretende incrementar ahí una tarifa en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Decíamos que este IEPS es como referencia el impuesto que grava a las gasolinas. Si te preguntas por qué la gasolina es tan cara en México o por qué es más cara, al menos que en otros países, pues es básicamente este impuesto que explicarlo sería un poco complicado, pero básicamente son 3 impuestos de IEPS los que gravan una gasolina. De entrada, por ejemplo, si tú consumes 1 litro, independientemente del precio que vas a pagar por el propio combustible, pues pagas IVA y pagas un aproximado de entre 4.50 y 5 pesos de impuesto especial sobre producción y servicios. Es decir, es el motivo por el cual sale tan cara la gasolina. Y aunque bajara, este impuesto es el que genera un equilibrio respecto al ingreso que obviamente tiene el Estado por la venta o enajenación de este combustible. Y en otros casos, pues también grava algunos objetos o algunos alimentos, por ejemplo el cigarro, en los cuales aparentemente es nocivo para la salud. Y esto obviamente provoca que el Estado, en este costoso intento de reparar la salud, por ejemplo en el caso del cigarro o del alcohol, en este costoso intento de reparar la salud por la gente que llega con cáncer pulmonar o con cuestiones referentes al hígado, bueno, cualquier problema físico que puede surgir por estas adicciones. Bueno, pues el impuesto especial se genera en base a estos productos tratando de evitar el consumo de los mismos. Entonces es como una especie de equilibrio. Entre más consumidores hay, más impuestos se recauda, pero también más se gasta en el sector salud para aliviar la salud de personas que pudieran estar enfermas por consecuencia del consumo de estos productos. Entonces, bueno, ese es
el motivo del por cual existe. Y hay otros motivos que también es por cuestiones de lujo, ¿no? Si tú tienes un producto que aparentemente se considera un lujo, por ejemplo, pues una joya o quizás cierto tipo de alimentos que quizás solamente son del alcance de personas con altos ingresos mensuales, pues estos alimentos también generan un gravamen que varía mucho dependiendo de las tarifas que maneje el impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces, bueno, este es el concepto, este es el motivo por el cual surge el IEPS, que grava el IEPS, y a partir de ello se presenta una iniciativa, decíamos, por el grupo parlamentario de Morena, en el cual se establece que se va a realizar una tasa de entre el 7 y 15% para todas las plataformas de streaming. Señalábamos como ejemplos Netflix, Amazon, Spotify, todas estas plataformas que escuchas música, que puedes bajar contenido digital, ahora van a causar un impuesto. Anteriormente, y hablando en concreto en el 2020, ya las plataformas digitales habían sido un poco tocadas. Ahí sí no se creó ningún nuevo impuesto. Hoy sí estamos hablando de un nuevo impuesto. En aquel momento no, en aquel momento simplemente les surgió la obligación para efectos de recaudar un impuesto. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, estas plataformas por medio de las cuales tú puedes vender, transmitir propiedad, dígase Mercado Libre, eBay, Amazon propio, por medio de estas plataformas, cuando tú vendes, vamos a pensar, tú vendes un zapato, que el zapato vale 1,000 pesos. Sobre esos 1,000 pesos se te tiene que generar una recaudación tanto del impuesto sobre la renta como del impuesto al valor agregado. Y decíamos, esto no es un nuevo impuesto, es un impuesto existente. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces cuando tú vendías a través de estas plataformas, pues simplemente no declarabas el pago de tus impuestos, o también simplemente al no declarar, pues no pagabas, y por efecto de no haber o no existir una posible retención, pues simplemente todos éramos omisos a estas obligaciones. A partir del 2020 señalaron un alto en este contexto. ¿Y qué ocurrió? Ahora las plataformas digitales, estas que permiten una enajenación o incluso un uso y goce, por ejemplo Airbnb, en el cual si tú tienes un departamento, una casa, lo puedes rentar a través de estas plataformas, pues una vez que se genera el pago y por tanto el ingreso para la persona que vende o que renta su departamento, la aplicación, la plataforma tiene la obligación de retener, y en base a esta retención enterárselo directamente al fisco. Es decir, toma el dinero y se lo lleva directamente al SAT, y tú que vendiste o que rentaste tu departamento simplemente no ves venir este recurso. Ahora, la obligación que ahora va a surgir no es un aspecto de retención, aunque también por ahí sí surge esta nueva obligación, pero por parte de los bancos. Vamos por partes. Bueno, lo primero es, insisto, todos estos servicios de streaming que vas a tener a través de ciertas plataformas digitales que no tengan residencia en México, es como hoy está presentada la iniciativa, que no tengan residencia en territorio nacional, van a tener que cobrar un impuesto especial sobre producción y servicios. Perdón, van a tener que pagar un impuesto, el IEPS, un impuesto especial. En base a esto, cuando vamos a pensar si la aplicación vale 150 mensuales, técnicamente de esos 150 pesos, el 7%, todavía tendríamos que considerar el IVA, pero el 7% es un impuesto que tendrían que tomar y entregárselo al fisco. Por ahí sale también una característica particular en base a la cual los bancos son los que van a tener que retener este impuesto. Como todos sabemos, vamos a poner de ejemplo Netflix. Si tú pagas Netflix, no hay forma en la que tú vayas al banco y le deposites a una cuenta bancaria o le puedas pagar en efectivo. Siempre es por medio de una domiciliación o por medio de una transferencia bancaria que surge generalmente de una tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Es decir, todo se realiza por medios bancarios. ¿Qué va a ocurrir? Que el banco técnicamente va a tener la obligación de retener ese 7% de impuesto, no entregárselo, por ejemplo, a Netflix, y entregárselo directamente al SAT. Así es como va a funcionar.
Hasta aquí me parece que está claro el problema. Si tú contratas alguna de estas plataformas, pues no le verías mayor problema. Además, a lo mejor hasta gusto nos daría que paguen más impuestos. No faltará el que señale que es justo que paguen más impuestos y eventualmente eso es susceptible de análisis. Pero ¿dónde está el problema? O la pregunta, ¿no? La respuesta a ese problema surge con otra pregunta, ¿y realmente estas plataformas digitales serán las que van a pagar dicho impuesto? O la mejor manera o la forma más sencilla de esquivar este impuesto, como ya ocurrió con el impuesto al valor agregado, cabe señalarlo, es decir, subieron el costo para costear el impuesto al valor agregado. ¿Qué significaría? Que en estas tasas que van del 7 al 15%, estaríamos en esa susceptibilidad de poder aumentar el costo del servicio entre ese 7 y 15%. Es decir, ya en lugar de que te cueste los 150 pesos, a lo mejor a partir de que entre esta iniciativa te va a costar 160 pesos, poco más. Y con esos 160 pesos, pues al final, quien termina pagando el impuesto especial es tú que contratas Netflix para ver películas, tú que contratas Spotify para escuchar música, y al final es el consumidor el que lo va a terminar pagando. Es un impuesto al consumo. Entonces, si bien obliga a estas plataformas digitales a que paguen ese impuesto, lo más probable es que aumenten el precio y que lo termines pagando directamente tú. Por ahí también expertos señalan que en base a que este impuesto especial es para castigar, pues sí, castigar los vicios, castigar estos alimentos que dañan la salud, o en su caso, castigar el lujo, ¿no? Un lujo al que no todos pueden tener acceso. Bueno, aquí estaríamos hablando que también el contratar alguna de estas plataformas sería un lujo por el cual tendrías que pagar y por lo tanto tendrías que incrementar este costo. Pero que ese incremento de costo se destine, por ejemplo, a cuestiones sobre las personas que a lo mejor viven en zonas totalmente despobladas, que es de difícil acceso, que incluso difícilmente tienen internet, para facilitar las herramientas y que ellos puedan contar con esta tecnología y que obviamente haya una posibilidad de igualdad entre todos los ciudadanos. Sería un buen motivo. Me parece que si así fuese la causa, un posible incremento de estas tarifas, pues me parece que valdría la pena. La pregunta es si realmente se van a destinar a estos recursos o simplemente es para tapar los boquetes que de pronto pueden surgir a nivel federal. Entonces, en resumen, se presentará una iniciativa por el grupo parlamentario de Morena en el cual van a modificar la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Para qué? Para gravar a el uso del contenido streaming de ciertas plataformas digitales. La retención la tendrá que hacer directamente los bancos e insisto, muy posiblemente será el propio consumidor el que lo tenga que pagar por efecto del traslado. Es decir, subirán muy probablemente los costos de estos servicios para efecto de que, pues, que obviamente ellos no vean mermadas sus ganancias, están en todo su derecho, y que obviamente quien quiera usar este contenido pues tenga que pagar más impuestos. Súmenle al 16% que ya se paga del impuesto al valor agregado. Y con esto cerramos este primer tema respecto a esta posible iniciativa de ley. Hay que ver cómo va avanzando, cómo se va trabajando en cámaras y a partir de ello ver si efectivamente pasa o no pasa. Aquí un dato importante, ya nada más para cerrar. Es muy posible que esto ocurra hasta el siguiente año, que esta modificación se presente por parte del Ejecutivo, es decir, por parte de la Secretaría de Hacienda, como una modificación para esta ley de ingresos de la Federación y este paquete fiscal que se tiene que entregar a finales de año y que aplicaría entonces hasta el 2022. Suerte con eso y veamos qué tanto se elevan los costos. Bien, y entrando con el segundo tema, platicábamos acerca bueno, en el mes de abril, las personas físicas contribuyentes, naturalmente, tienen la obligación de presentar su declaración anual por los ingresos que hayan recibido en el 2020. El SAT
publicó por ahí una información que al final se quedó en decreto, en el cual se amplió el término para poder presentar esta declaración y se fue hasta mayo del 2021, es decir, nos dieron 31 días más para poder presentar esta declaración. ¿Por qué se dio esta ampliación? Bueno, aparentemente la plataforma del SAT para poder presentar estas declaraciones ha tenido ciertos problemas que han generado un retraso en los cálculos, sobre todo en el tema de los contadores, ha provocado un retraso en cálculos, determinación y presentación de las obligaciones. Por eso es que se dio esta ampliación del término. Sin embargo, como todos sabemos, siempre existen los contribuyentes cumplidos que a partir del 1 de abril comenzaron a presentar sus declaraciones. ¿Con qué intención? Pues obviamente con la intención de solicitar los posibles saldos a favor que pudieran surgir de esta declaración. Aquí, importante y nada más como un breviario, algo muy, muy simple, explicar por qué se genera un saldo a favor de impuestos sobre la renta. Se da por dos motivos. Uno, por ejemplo, sueldos y salarios. Si soy trabajador, hay que recordar que las deducciones que pudieran surgir por pagar colegiatura, por pagar médicos, por pagar dentista, por todas las deducciones que surgen para personas físicas, las deducciones personales, se pueden hacer valer hasta la declaración anual. ¿Eso qué significaría? Que en caso de tener estos gastos, es justamente hasta el mes de abril en que puedo hacer la determinación, reducir la base gravable y con ello posiblemente el impuesto me quedó mucho más bajo de lo que efectivamente ya me retuvieron y ya se le enteró al fisco por parte del patrón. Entonces, al final, si tenemos estos gastos, como trabajadores le tendríamos que pedir directamente al patrón que no presente declaración anual porque lo vamos a hacer por nuestros propios medios, ya sea que lo hagamos personalmente o por medio de algún contador, y que obviamente ahí es donde se hagan valer dichas deducciones. Y entonces es ahí cuando ya surgen estos saldos a favor. Eventualmente incluso también se podrían generar por efecto del impuesto al valor agregado en los casos de personas físicas con actividad empresarial o con otro tipo de ingresos. Todos tienen la obligación de presentar independientemente del régimen en el cual se encuentren. Esta deducción se puede realizar como una deducción automática en base a la cual una vez que tú solicitas esta opción, le das clic a la opción al momento de presentar tu declaración anual, hay un término de aproximadamente 10 días en los cuales a partir de la solicitud de devolución el SAT te va a depositar dichos recursos, obviamente en caso que aplique, que es un poco lo que vamos a platicar en esta segunda parte del podcast. A partir de ello, muy posiblemente, pues muchos presentan su declaración y simplemente están esperando a partir del 10º día ver reflejado en su cuenta bancaria este recurso que solicitaron. Ahora, ¿cuáles son las posibles consecuencias de solicitar esta devolución? Una es que obviamente a partir de este plazo lo puedas ver reflejado sin mayor problema y obviamente ya con el dinero en tu cuenta, pues es prácticamente como un segundo aguinaldo que vas a tener de lo que se generó en el año anterior, que pueden ser cantidades bastante interesantes. La segunda opción es que no recibas la totalidad del monto que tú solicitaste en devolución. Vamos a pensar, tú solicitaste 18,000, que era tu saldo a favor, y posiblemente en tu cuenta bancaria únicamente ves reflejado 9,000 o 10,000 pesos. Esto obviamente se puede generar porque en base al análisis que realiza el propio SAT, pues se determina que a lo mejor algunas deducciones que quisiste agregar, pues no cumplía con los requisitos de ley para considerarse como una deducción autorizada, o también tiene que ver un poco con las retenciones que te tuvieron que hacer, por ejemplo, los patrones. Quizá se te retuvo pero no ha enterado y posiblemente por ahí te hagan alguna observación en base a la cual señalen, pues como tu patrón no ha retenido, aun cuando no debería sancionársele directamente al contribuyente, pero el SAT, pues básicamente en un sentido de lógica manifiesta, si el patrón no me ha venido a pagar esas retenciones, ¿por qué te tendré que hacer la devolución automática? Al menos en este momento habría que requerir primero al patrón
para que haga el pago de estas retenciones. Y en otros posibles casos, quizá no tienes algún problema ya de que no te encuentras localizado, que ya tienes algún problema fiscal respecto a lo mejor alguna deuda, o estás haciendo valer una devolución de años anteriores, es decir, estamos en el 2021. Tienes derecho a solicitar en devolución automática 2020 por los ingresos y deducciones de 2020 y quizá tú estás solicitando de años 2019, 2018. Pueden ser alguno de los motivos o causas por los cuales el SAT detiene un poco la devolución. Entonces puede ser, insisto, que te lo entreguen totalmente como tú lo hayas solicitado. Segundo, que te lo entreguen pero no en la totalidad del monto que tú hayas solicitado. O también puede ser que de plano ya te lo hayan rechazado. Otra posibilidad es que el análisis va a tardar un poco más, no aplica la devolución automática y tendrán que revisar si los elementos que tú estás entregando por medio de la declaración cumplen o no con los requisitos para efecto de una eventual devolución. Y rápidamente, el SAT publicó unos casos en los cuales aplica o supuestos en los cuales te puedes encontrar si solicitaste esta devolución automática y no han caído a tu cuenta bancaria. Rápidamente señala casos en los que no aplica la devolución, es decir, no esperes que llegue una devolución automática en ese periodo de 10 días, tienes que esperar un poco más. Y señala que cuando el monto es superior a los 150,000 pesos. Si estás solicitando devolución por 150,000 pesos, quizá tienes ingresos bastante altos, sí tendrá que tardar un poco dicha devolución. Eventualmente la podrías tener, pero al menos no como automático. Entonces no esperes que te caiga en estos 10 días a partir de que hayas presentado la declaración. Señala también que si durante el 2020 se obtuvieron ingresos por bienes o negocios en copropiedad, sociedad conyugal o herencia. Si recibiste recursos por medio de estas acciones legales, jurídicas, es decir, vendiste una casa o falleció algún pariente y te dejó una herencia, en estos casos tampoco va a aplicar esta devolución automática. Es decir, a lo mejor cumples con todos los requisitos, pero si adicionalmente vendiste esa casa, vas a tener que esperar un poco hasta que se determine el análisis de saber si te corresponde dicha devolución o incluso podrías tener hasta un saldo a cargo. Adicionalmente, señala que si durante el ejercicio en el que corresponde el saldo a favor, el RFC estuvo suspendido. Dicho de otra manera, si tuviste algún problema con el SAT o con tu negocio y al final te suspendiste un tiempo y ahora estás solicitando la devolución, quizá te reactivaste en el mes de noviembre o en el mes de diciembre, pero estás solicitando devolución, no va a aplicar la devolución automática. Ojo con esto, estamos hablando de devolución automática, no que no tengas derecho a solicitar dicha devolución. Adicionalmente, bueno, también te habla que cuando la declaración se presenta con la contraseña y no propiamente con la firma electrónica y algunos otros requisitos de forma que se tendrán que hacer y que quizá tenga mayor conocimiento el contador que haya presentado tu declaración. Por otro lado, señala que si no recibiste, señala, si ya presentaste la declaración con saldo a favor y aún no te cae la devolución, hay que solventar las inconsistencias en el portal del SAT. Es decir, previo a que posiblemente ya se te rechazó una devolución del saldo a favor, existe un portal por medio del cual puedes aclarar dichas situaciones. Una vez aclaradas y que obviamente el SAT se encuentre conforme con las aclaraciones que hizo, por ejemplo, quizá de una deducción que se realizó y que a lo mejor no salió de tu cuenta bancaria, pero tienes la justificación del por qué no se erogó de tu cuenta bancaria, lo podrías justificar y a partir de esta justificación, si el SAT se da por conforme, podría en determinado momento ampliar la devolución en caso de que te lo haya hecho no por el monto que solicitaste inicialmente o posiblemente también rechazar de plano el hecho de una posible devolución. Ejemplos de cuándo te lo puede rechazar, pues cuando la factura quizá no tiene bien tu registro federal de contribuyentes, cuando se pagó a lo mejor en efectivo por montos superiores a lo que la ley permite, etcétera. Hay muchos ejemplos por los cuales el CFDI, o dicho de otra manera, la factura que te emitieron puede tener algún problema y por lo tanto no generar la deducción autorizada. Y finalmente señala que si solo te devolvieron una parte,
significa que se encontraron diferencias entre la información que tienen los retenedores de los impuestos de los gastos presentados, deducibles o estímulos aplicados. Y que obviamente también se tendrían que solicitar por medio del portal o entregar todos aquellos elementos que subsanen el requerimiento que posiblemente el SAT te haya hecho en base a la solicitud de la devolución. Importante puntualizar qué ocurre si al final que te llegó el requerimiento, cumpliste o solventaste dichos requerimientos a través del portal y aún así sigues teniendo problemas para que te lo devuelvan porque de plano ya te lo rechazaron. También tienes otras opciones, por ejemplo, acercarte a la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, quien te puede apoyar, sobre todo cuando son montos quizá bajos y que posiblemente te salga más caro pagar un abogado que acudir a la PRODECON. Es la PRODECON quien te puede asistir de manera gratuita para iniciar algún tipo de recurso o algún acuerdo que se pueda hacer con el SAT para efecto de que te regresen estos saldos a favor que tú hayas determinado en algún momento. Entonces, no te quedes con la idea que si ya te lo negaron, hasta ahí quedó y ya nada se puede hacer. No, todavía existe esta instancia de la PRODECON. Si tu saldo es un poco más fuerte, pensando en ya montos quizás superiores a los 200,000, 300,000 o eventualmente menos, sería una cuestión de analizar. También te puedes acercar a algún abogado, en este caso Convalid también te puedes apoyar para solicitar ya en un recurso directamente ante el SAT o incluso en un juicio de nulidad para solicitar que sí se te devuelva este recurso al cual quizá de manera ilegal se te haya hecho la devolución. Y hasta aquí el cierre de este tema. Insisto, no te desesperes si ya pasaron los 10 días. Eso sí, si ya pasaron los 10 días significa que algo ocurrió. Tienes que estar muy pendiente para investigar o para visualizar exactamente si el SAT ya te generó algún requerimiento por el cual no te va a devolver todo el monto que le hayas solicitado. Por el día de hoy ha sido todo. Insisto, espero la información proporcionada les haya sido de muchísima utilidad. Cualquier duda, no duden, literal, en contactarnos, ya sea por nuestras redes sociales o también por el WhatsApp 477-118-4522. Gracias por habernos escuchado en este nuevo capítulo de Lógico y Crítico. Mi nombre es Darío Moreno y nos escuchamos y vemos la siguiente semana. Esto es una producción de Extens Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Extens Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en extensradio.com. Comparte.